Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Espero que estén todos muy bien. En esta oportunidad vamos a tejer un granny square, que es multiuso y es con un motivo muy primoroso realmente. Es precioso, es como un símil encaje, realmente. Yo lo tejí para hacer un motivo como para una colcha, por ejemplo, pero a mi esposo le gustó de carpeta para la mesa de noche, para la mesita de luz. Le encantó. Tenemos una mesita de luz que la base es de vidrio y le encantó la combinación de los colores. Este, realmente está muy bonito el diseño. Tiene diferentes puntadas y vamos a ir cambiando los colores. Los colores son a elección de ustedes. Y este tipo de granny ustedes lo pueden tejer con todo tipo de resto que ustedes tengan, primero como prueba y después para pensar en un proyecto. Yo hace unos años atrás hice una colcha que tejí con grannies, el granny común que va todo con las esquinas, con el abanico que son 2 puntos altos en una esquina, 2 cadenas, 2 puntos altos y se va repitiendo 2 puntos altos junto, una cadena, 2 puntos altos junto, una cadena, ¿verdad? Y llegamos a la otra esquina y hacemos el abanico. Ese granny square común fue que yo hice mi manta con 7 años de restos de materiales, inclusive hilos. Y como el hilo había diferencia en el grosor con las lanas, lo que hice fue ponerlos dobles. Y también lo que hice fue cambiarle el color. Por ejemplo, si tenía un azul, un hilo azul, le ponía un hilo blanco. Y entonces jugaba con los matices. Y hasta ahora tengo esa colcha que pesa bastante, pero es sumamente abrigada. Realmente vale la pena. Pero este granny, por la particularidad que tiene de los calados, quedaría divino en una colcha, en un cortinado. Y bueno, y ustedes en comentarios me dirán en qué utilizarían este tipo de cuadrado que tiene esta particularidad, vuelvo a repetir, la transparencia que hace que se vea lo que hay atrás, porque si ustedes lo pegan como una tapa o una funda, como se dice comúnmente, se luce la tela que va por detrás con otro tono. Entonces esto se destaca, pero divinamente, ¿sí? Bueno, dicho toda esta introducción, vamos a tejer. Todos estos hilos que ustedes ven acá son los colores que tenemos acá y estos hilos sí son restos míos de otros materiales. Algunos hilos tienen más y otros tienen menos y yo sigo guardando y sigo utilizando. Voy a empezar con el hilo crudo, continúo con el verde, después con el azul petróleo, luego con el gris y sigo con el crudo. Y voy a hacer otro igual, ya que mi esposo eligió para la mesita de noche. Voy a sacar este de acá para que no moleste y no interfiera con la clase de hoy. Voy a utilizar para un grosor de 2 milímetros que tiene mi hilo. Pueden hacerlo en cualquier material, ya sea hilo o lana, lo que ustedes quieran. Y utilicé un ganchillo número 3 milímetros, que está medio borrado acá, pero creo que se ve. Vamos a hacer un nudo deslizado, pasando la hebra por entre medio de mis 2 dedos, lo cruzo un poquito, levanto y extraigo el bucle o la lazadita. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a levantar 3 cadenas para hacer del primer punto alto para la primera vuelta 3 y 2 cadenas para separar. Dentro de esta argollita vamos a hacer 8 puntos altos separados por 2 cadenas y vamos contando. El segundo punto alto, el cual lo separamos por 2 cadenas.
Vamos por el tercero. Dos cadenas de separación. Vamos por el cuarto. Y dos cadenas de separación. Vamos a ir tejiendo esto hasta tener 8 puntos altos en total. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos separados por dos cadenas y tiramos la piolita de inicio para cerrar un poquito el anillo, ¿sí? Así. Lo tiro para adentro y vamos a cerrar la vuelta en la tercera cadena de inicio. Ahí. Vamos a acomodar un poquito acá. Tiramos un poquito más, no mucho más, porque el otro lo dejé con el agujerito bastante grandecito. Pero esto se acomoda. Está suelto el punto alto y uno lo va corriendo. Después queda fijo cuando escondamos la piolita por detrás con el ganchillo. Ahora vamos a hacer el cambio de color. Si no quieren hacerlo, sigan con el color que ustedes eligieron. Yo voy a hacer el cambio de color y me toca verde a mí, porque es el que yo elegí. Entonces, con el verde me coloco acá y inicio con 3 cadenas para el primer punto alto. Sobre el punto alto anterior y a su vez ya tironeando un poquito para esconder las piolitas. En la cadena que tenemos anterior, las dos cadenas, ahí adentro van a ir 3 puntos altos y comenzamos. 2 y 3. Voy a tirar un poquito más el color crudo. Ahí. Y ya puedo cortar un poquito para que no me moleste la piola larga. Y continúo. Esta es la vuelta 2. Entonces, punto alto sobre punto alto. ¿Sí? Y 3 puntos altos en las cadenas. Ahí. 1, 2, y 3. En el punto alto, uno solo. En las cadenas, 3. 2 y 3. En el punto alto, uno solo. Así van a continuar hasta finalizar la vuelta. Cerramos la vuelta en la tercera cadena de inicio. Ahí. Y acá queda finalizada. Voy a cambiar de hilo, lo voy a cortar para que no me moleste. Y voy a empezar con el azul o el verde petróleo, que también le llaman. Esta es la vuelta 3.
Entonces acá vamos a levantar 3 cadenas para el primer punto alto. Paso la piolita para el costado, el hilito verde también. Tironeo un poco y voy a tejer 3 puntos altos consecutivos, sin contar las cadenas, las 3 cadenas. 1, 2, 3 y en el cuarto punto, acá, hacemos un punto alto, 3 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. Y queda así el motivo de esta fila 3. Las 3 cadenas que tenemos acá en el inicio viene a ser este motivo que tenemos acá, solo que lo vamos a hacer o terminar de realizar cuando regresemos. Continuamos. 3 puntos altos para la serie. 1, 2, 3 y después de los 3 puntos altos viene un punto alto, 3 cadenas y un punto alto en el mismo punto. Y queda así. Al finalizar, realizamos un punto alto en el mismo punto alto de aquí, del inicio de las 3 cadenas. Habíamos levantado 3 cadenas para el primer punto alto y cerramos con 3 cadenas con un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Entonces nos quedan todos los motivos igualitos, ¿sí? Yo voy a cambiar de color, voy a cortar el hilo, lo corto por aquí, voy a hacer con color gris ahora, y aquí mismo subo con 3 cadenas. Para la vuelta 4. Estiro un poquito acá atrás y vamos a hacer lo siguiente. Levanto la lazada y en los 3 puntos que le siguen voy a hacer puntos altos a medio terminar y lo dejo en la aguja. Sigo con el que sigue, punto alto de una sacada sola y lo dejo en suspenso. Con el que sigue y lo dejo en suspenso. Vengo acá donde tengo el motivo abierto acá con la cadena y en el punto alto hago lo mismo. Un punto alto a medio terminar, ¿ven? Cuando tenga todos, que son 5 en total, recién ahí los cierro con un punto deslizado. Voy a tirar un poquito más ahí, que quedó bien. 3 cadenas ahora de separación y aquí en la cadena, acá en el medio, hago un punto alto, 3 cadenas
y un punto alto en el mismo lugar. ¿Sí? Nuevamente 3 cadenas para separar. Y aquí, donde estamos en el punto alto del mismo motivo que tenemos acá, el triangulito que está inverso, o la V o la B corta mayúscula, aquí mismo empezamos. Un punto alto a medio terminar y lo dejo en la aguja. Y hago lo mismo con los siguientes. A medio terminar y en la aguja. ¿Ven? Así. Lo que estamos haciendo es dibujar, diseñar, dándole forma a nuestro granny, ¿ven? Y así lo hacemos con el último punto. Lo pasamos, lo dejamos en suspenso y contamos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos y recién ahí los pasamos. 3 cadenas y en el medio de la cadena aquí un punto alto, 3 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. 3 cadenas para separar y continuamos con el diseño. Ya sabemos que ahora nos toca este y luego nos toca este, siempre separados por 3 cadenas. Cerramos la vuelta acá con punto deslizado. Ahí. Nos vamos con punto deslizado hasta el punto alto. Cambio de color. Y ahí levanto 3 cadenas para el primer punto alto. Corto el hilo para que no me moleste, si no ando con muchas piolas. Lo que hacemos ahora es otro punto alto en el mismo lugar para la vuelta 1, 2, 3, 4, 5. En el mismo lugar otro punto alto. Pero me queda mal. Ahí. Ahí. Adentro de las cadenas van 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Hacemos 3 cadenas y repetimos. Adentro de la cadena, 3 puntos altos para la otra mitad. Y en el punto alto, 2 puntos altos. Tres cadenas para separar. Y ahora venimos aquí en el punto alto este y hacemos un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. ¿Sí? Y vamos al otro extremo y repetimos.
un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. Y nos queda así la secuencia. Repetimos, 3 cadenas, venimos acá y hacemos 2 puntos altos aquí, juntos, 2, adentro de la cadena 3, tres cadenas que separan y repetimos la otra mitad aquí adentro. 3 puntos altos, en el punto alto van 2 juntos. Y el motivo nos queda así. Va a ir un motivo así y otro así, que sería la esquina. 3 cadenas. Y venimos aquí y hacemos un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. Y en el otro extremo repetimos. Esta es la observación que ustedes tienen para seguir esta vuelta número 5. Repito, 1, 2, 3, 4, 5. Ven que este abanico hace de esquina y acá tenemos el lateral. Bueno, ya se está apareciendo un granny y continuamos para dar finalización a la vuelta. Cerramos acá en la esquina, que es la tercera cadena, con un punto deslizado. Acá mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto alto y hacemos lo siguiente. Levantamos todos puntos altos a medio terminar. Ahí que se me apretó. Así. ¿Ven? Como hicimos acá este diseño, lo vamos a repetir acá. Cuando tengamos todos, los pasamos. 3 cadenas y aquí adentro de la cadena aquí 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. 3 cadenas y vamos a repetir esto de este lado. Tomamos los puntos altos a medio terminar, o sea, de una sacada sola, y las dejamos en la aguja. Vamos con el siguiente y hacemos lo mismo. Repetimos. Con el siguiente. Y con el siguiente. Cuando tengamos todos en la aguja, recién ahí los pasamos. 3 cadenas. Venimos acá
al motivo del lateral, porque lo que hicimos acá fue la esquina, y levantamos un mismo motivo pero de este lado. Un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. Entonces tenemos este mismo motivo aquí. Ahora vamos a hacer uno más aquí porque se va a aumentar la vuelta. Se aumenta solita. Un punto alto, 2 cadenas y un punto alto aquí en el mismo lugar. Y ahora nos toca repetir aquí el mismo motivo. Un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. Esto es lo que tienen que repetir por toda esta vuelta, la esquina y el lateral. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la vuelta 7. Vamos a comenzar. Nos vamos con punto deslizado hasta el punto alto para dar comienzo la vuelta número 7. Hasta acá. Ahí. 3 cadenas para el primer punto alto. Y vamos a hacer puntos altos a medio terminar. Así. ¿Ven? Una vez que hicimos esto, hacemos 8 cadenas. Lo pasamos. Una vez que lo pasamos, hacemos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Venimos acá y hacemos un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. Estamos en el lateral. Esta es la esquina. Aquí, entre medio de los dos motivos, va otro motivo, porque se aumenta solito. Un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Volvemos a repetir entre medio de los motivos otro motivo. Un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. ¿Sí? Y aquí, en el punto alto final, repetimos el motivo. La primera vuelta teníamos 2 motivos. La primera vuelta de los motivos teníamos 1, después teníamos 2, 3 y ahora tenemos 4. 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y venimos acá, que es la esquina, y hacemos todos los puntos a medio terminar. Así. Porque lo que estamos dibujando es el dibujo anterior, ¿ven? Se repite aquí arriba. Es como una hojita. Cuando tengamos todos, que son 5, recién ahí los pasamos. Luego de ello, 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y empezamos con el lateral a repetir los motivos.
Recuerden que son un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Después tejemos entre medio de los motivos un motivo más. Solamente al principio y al final tejemos en el punto alto, ¿sí? Después tejemos entre medio. Y así van a ir repitiendo lo que sería la esquina de nuestro granny o nuestro cuadrado, que ya lo ven bien acá, el lateral y la esquina separado por 8 cadenas. Unimos la vuelta aquí, o la cerramos más bien, acá. Y esta es la vuelta 8, creo. 8. 5 cadenas. Luego de ella vamos a hacer 8. Las clavamos aquí con un punto bajo, al aire nomás. Ella se acomoda sola. 3 cadenas de separación. Esto lo dejamos así, en suspenso. Después se van a dar cuenta cómo queda. Aquí, en el punto alto anterior, hacemos otro motivo. Un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. Vamos a repetir el motivo aquí, aquí y aquí de la misma manera. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y aquí en el punto alto hacemos otro motivo. Esta vuelta tenemos que tener 5 motivos en total. 1, 2, 3, 4 y 5. 8 cadenas. Perdón, 3 cadenas acá. Disculpen. 3 cadenas. Clavamos con punto bajo aquí, porque es como tenemos acá. Ahí, 3 y 3. Ahora 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Y aquí en la esquina acá vamos a hacer un punto alto triple. 1, 2 y 3 lazadas. Y lo vamos pasando. Así. ¿Ven? Ahora hacemos 8 cadenas. Clavamos con punto bajo. 3 cadenas. Voy a repetir la serie para que se entienda la serie de la esquina.
de esta para que se entienda bien, porque yo me equivoqué al decirles. Aquí repetimos los motivos como los vemos y sabemos que entre medio va otro. Y ya sabemos que son 5. Y en el punto alto otro motivo. Acá hicimos 3 cadenas, entonces acá tenemos que tener 3. Las clavamos con punto bajo en el aire. Y ahora hacemos 8 cadenas para poder llegar al vértice. Y realizamos el punto alto triple aquí arriba. 1, 2, 3. Y lo realizamos tal cual. Pasando todas las lazadas. 8 cadenas. Clavamos con un punto alto, con un punto bajo al aire. Y realizamos 3 cadenas de separación. Y ahora vienen los motivos del lateral. Esto es lo que tienen que repetir en esta vuelta. Y así les tiene que ir quedando. Esto se acomoda solito, así queda el vértice, ¿ven? Hace así esto. Ahí. Unimos en la quinta cadena de inicio, ahí, con un punto deslizado, ¿sí? Aquí mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto alto. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas de separación para la última vuelta. Y clavamos aquí mismo un punto alto. Y nos queda así como una argollita. Aquí en las cadenas hacemos 9 puntos altos. 9. Serían 10 con este. Por eso dije 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así al aire nomás. 3 cadenas de separación. Repetimos el motivo en la esquina, o sea, en el punto alto, en esta vuelta final del granny. 2 cadenas de separación y un punto alto en el mismo lugar. Vamos a repetir los motivos entre medio y en total vamos a tener 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tener 6.
Esto ya está bien aprendido, por eso voy un poco más rápido. Acá en el último punto repetimos encima de él el último motivo. Contamos y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos. 3 cadenas de separación. Vamos aquí adentro de las cadenas y hacemos 9 puntos altos al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el vértice, aquí hacemos un punto alto, 10 cadenas, y un punto alto en el mismo vértice o en el mismo lugar. Y nos queda así, 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 3 cadenas y repetimos todo el lateral como hicimos en el lateral anterior. Cerramos la vuelta final en la tercera cadena de inicio con un punto deslizado. Hacemos una cadena más de seguridad o para trabar el hilo. Estiramos un poquito y procedemos a cortar. Ajustamos acá y lo escondemos por detrás con una aguja más fina. Y lo van perdiendo. Yo lo bajo por el mismo punto alto. Sin estropearlo. Sin abrirlo mucho. Y una vez que llegué abajo, paso la aguja por acá y traigo la hebra. Y la pasamos otro poquito hasta perderla. Y así van haciendo con todos los granis que vayan haciendo para que quede todo bien prolijito. Estiro un poquito para que se acomoden bien los puntos.
Y ahora sí, yo puedo cortar el hilo. Inclusive si tienen este pegamento universal para tela, le ponen ahí, engoman ahí un poquito y ya no se sale más. Igual no se va a salir. Ahora solamente resta planchar nuestro granny. Bueno, amigas, amigos, el resultado final son 22 centímetros de lado. Espero que les sirva, que les sea muy oportuno y que les favorezca para sus trabajos manuales. Cualquier duda que tengan me lo dejan en comentarios y ustedes saben que en las brevedades de todos mis tiempos yo voy respondiendo a uno todos los mensajes. Yo trato de no dejar a nadie colgado por allí esperando una respuesta. Yo tengo esa actitud de devolver respondiendo a la pregunta. Les mando un abrazo muy sentido y un agradecimiento eterno. No se olviden de suscribirse a las personas nuevas que están ingresando a mi canal. Si aún no lo han hecho, lo pueden hacer tocando mi nombre y entrando directamente a mi canal y tocan el botón suscribirse, o si no, en YouTube, en el buscador, colocan mi nombre, Gabriela Moreno de García, y de esa forma también se suscriben. Si tienen Facebook, pueden unirse a mi página Gabriela Amor por el Crochet y a mi grupo Gabriela Delicadezas al Crochet y 2 agujas para subir todos sus trabajos, cualesquiera sean ellos. Aun si fueran de otros canales, todos bienvenidos sean. Yo no tengo ningún problema en que ustedes suban esos trabajos. Donde quieran que se encuentren en este planeta mundo tan dispar, les bendigo desde el fondo de mi corazón con paz y bien a cada uno de ustedes. Un abrazo muy grande y un beso muy sentido y muchísimas gracias de parte mía y de don Gustavo, el señor que filma.